Hola, ¿qué podría faltarnos para entrar a la vida eterna? Es un verdadero gusto tener su compañía para el estudio de hoy. El título de la lección para esta semana es El mensaje de Hebreos. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 8:1 y dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La epístola a los Hebreos tiene el propósito de fortalecer la fe de los creyentes en medio de las pruebas. Recordarnos que las promesas de Dios se cumplen en Jesús, gracias a quien recibimos bendiciones, lo que debiera llevarnos a aferrarnos a nuestra fe hasta el final y a pesar de todo. Consideremos las ideas principales de esta lección, comenzando con reconocer que Jesús es nuestro Rey. Jesús, el Creador, es el gobernante del universo. Lamentablemente, lo que sucedió aquí en la tierra es que Satanás, al inducir a Adán y a Eva a pecar, usurpó el gobierno de este mundo. Para cambiar esa situación, Jesús vino y con su muerte en la cruz derrotó al usurpador, con lo que reconquistó el derecho al gobierno legítimo de esta tierra. Luego ascendió al cielo. Los capítulos 1 y 2 de Hebreos nos hablan de la investidura de Jesús como Rey. El capítulo 1, en el versículo 5, nos presenta que Dios el Padre reconoce a Jesús como su Hijo. En el versículo 6 manda a los ángeles que lo adoren. En el versículo 8 lo reconoce como Dios. Y en el versículo 13 lo hace sentar a su diestra. Como Dios que es, a Jesús le pertenece esa posición por derecho. Con todo y eso, como ya dijimos, vino a la tierra, se hizo hombre, venció a su enemigo y como descendiente de David, Dios cumplió en él las promesas hechas a David. Lo interesante es que, como dice en Hebreos 2:8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mientras esto es así, Jesús es el gobernante de quienes lo aceptan como su Salvador. Cuando lo aceptamos como nuestro Rey, también Jesús es nuestro mediador, es decir, nuestro representante ante Dios. En el Salmo 132, 11 al 14, se registra la promesa hecha a David. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. El pacto de Dios con David garantizaba las bendiciones del pacto sobre Israel mediante la fidelidad del rey davídico. Pero la mayoría de los descendientes de David no fueron fieles a Dios y su pacto, por lo que Dios no los pudo bendecir como quería. Jesús, el Hijo de David, fue perfectamente fiel. En él, Dios puede cumplir todas las promesas hechas al pueblo de Israel y a David. Esto hace a Jesús el mediador, el canal a través de quien fluyen las bendiciones de Dios. Gracias a lo que Él hizo por nosotros, tenemos total esperanza de salvación. Además, como nuestro Rey, Jesús es nuestro defensor. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey a Samuel, dejaron de lado a Dios como su rey, queriendo tener un gobernante humano que los liderara en las guerras. Al leer Hebreos 2, 14 al 16, que dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Encontramos que en Jesús tenemos un Rey que nos guía en la batalla contra el enemigo. Él nos libra de la esclavitud. Como cristianos, como leemos en Efesios 6, 12 y 13, estamos en una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No estamos solos. Como nuestro defensor, Jesús va delante de nosotros y nos provee la armadura necesaria para ser más que vencedores. En otra función que desempeña en favor nuestro, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Esta es una promesa que Dios había hecho a David de acuerdo al Salmo 110:4,
que es citado en Hebreos 5, 5 y 6, donde se le reconoce como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes fueron designados para representar al pueblo, para facilitar la relación entre el pueblo y Dios. Ofrecían sacrificios, asegurándose que fueran aceptables para Dios y obteniendo la purificación o el perdón. Enseñaban la ley de Dios al pueblo. Eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos y aplicarlos. Tenían también la responsabilidad de bendecir al pueblo en nombre de Jehová. Hoy, Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Como creyentes en Jesús, nos dice 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio. Por lo tanto, como indica Hebreos 4, 14 y 15, podemos acercarnos directa y confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Además, como sacerdotes, tenemos la responsabilidad de enseñar las leyes y preceptos de Dios, colaborando en la salvación de otras personas. En su función como sumo sacerdote, también Jesús es mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto como leemos en Hebreos los capítulos 8 al 10. El pacto antiguo cumplió su función al prefigurar, con el santuario terrenal, el santuario celestial, como está implicado en Hebreos 8:5. Con el ministerio de los sacerdotes, el sacerdocio perfecto e inmortal de Jesús, y con la sangre de los continuos sacrificios de los animales, el sacrificio único y perfecto de Jesús en nuestro favor, para que podamos acercarnos a Dios, como podemos leer en Hebreos 10, 19 al 22. Con respecto al nuevo pacto, en Hebreos 8, 8 al 12, la promesa del Señor es: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al designar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el Padre estableció un nuevo pacto que logrará lo que el antiguo pacto solo podía anticipar. El nuevo pacto ofrece lo que solo un sacerdote perfecto, eterno, divino humano puede ofrecer. Este sumo sacerdote no solo explica la ley de Dios, sino además la implanta en nuestro corazón. Este sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote nos limpia y nos transforma. Él transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne. Él realmente nos crea de nuevo. Este sacerdote nos bendice de la manera más increíble al brindarnos acceso a la presencia del mismísimo Padre. En Hebreos se nos presentan verdades buenas, llenas de esperanza, pero también advertencias, especialmente en los capítulos 10 al 12. Allí se compara la generación del desierto con los lectores de Hebreos. La generación del desierto gozó de la protección de Dios, vio todas las manifestaciones milagrosas del poder de Dios desde Egipto y a través de las diferentes situaciones en el desierto. Escuchó a Dios cuando pronunció los 10 mandamientos, pero a punto de entrar, manifestaron incredulidad, falta de la fe que Dios requiere, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el capítulo 10, los versículos 37 al 39, se dice que nosotros, al igual que los israelitas en su momento, estamos hoy en la frontera de la tierra prometida. Aunque no hemos visto las manifestaciones que ellos vieron en el desierto, a través de las Escrituras tenemos una mayor revelación de Dios, de Cristo y de su obra en nuestro favor. Como hemos visto, Jesús es nuestro Rey, y como Rey, nuestro mediador y defensor. Es nuestro sumo sacerdote, y como tal, el mediador de un mejor pacto. Ha hecho y está haciendo todo lo necesario para que confiemos en Él, lo aceptemos y con Él la salvación que nos ofrece. La pregunta es, ¿tenemos la fe, la confianza en Jesús que debemos tener?